Isadora sabía que algo terrible había ocurrido en esa mansión. Lo supo en el momento en que el abogado le extendió las llaves con manos temblorosas y se negó a mirarla a los ojos. Lo supo cuando le explicó con voz entrecortada que 14 sirvientas habían huido de ahí en los últimos 8 años, todas contando historias de gritos que venían del tercer piso. Gritos que no eran humanos, decían. Gritos que helaban la sangre y robaban el sueño. Pero Isadora no tenía el lujo de tener miedo, porque después de que la familia Cortázar la acusara de envenenar a su esposo, después de que la echaran a la calle sin un centavo, después de 6 meses viviendo de la caridad de extraños que la miraban con desprecio, esta mansión maldita era lo único que se interponía entre ella y morir de hambre en algún callejón olvidado. Y si tenía que vivir con fantasmas, pues viviría con fantasmas. Lo que no sabía era que los fantasmas eran mucho más reales y mucho más terribles de lo que cualquier historia podría haberle preparado. Todo comenzó 9 meses antes, cuando su esposo, Edmundo Cortázar, colapsó durante la cena. Isadora lo había visto llevarse la mano al pecho con el rostro contorsionándose de dolor, los ojos desorbitados. Había intentado decir algo, pero solo salió un gorgoteo horrible de su garganta. Cayó de su silla, convulsionando en el piso de mármol del comedor mientras ella gritaba pidiendo ayuda. Para cuando llegó el médico, Edmundo estaba muerto. La familia Cortázar la culpó inmediatamente. No importó que el médico dijera que había sido un paro cardíaco. No importó que Edmundo hubiera tenido problemas de corazón durante años. No importó que Isadora hubiera comido exactamente la misma comida que él. Su suegra, doña Remedios Cortázar, una mujer con el corazón tan negro como el vestido que llevaba perpetuamente, la señaló con un dedo huesudo y declaró ante toda la familia reunida que Isadora era una asesina. «Tú lo mataste», había dicho con voz llena de veneno. «Lo envenenaste porque querías su dinero. Pero no verás ni un centavo, maldita víbora. Te quitaré todo. Te dejaré en la calle como la basura que eres». Isadora había intentado defenderse. Había llorado, suplicado, jurado su inocencia. Pero nadie la escuchó. Los hermanos de Edmundo la arrastraron fuera de la casa. Literalmente la echaron a empujones por la puerta principal mientras los sirvientes observaban en silencio. Le lanzaron su ropa a la calle, cerraron las puertas con llave, y así, de un momento a otro, Isadora pasó de ser la esposa de un comerciante próspero a ser una paria acusada de asesinato. Los meses siguientes fueron una pesadilla. Intentó quedarse con amigas, pero todas le cerraron las puertas. Las esposas de los amigos de Edmundo cruzaban la calle para evitarla. Los comerciantes se negaban a venderle nada. Incluso la iglesia le negó refugio cuando el sacerdote escuchó los rumores sobre ella. Durmió en bancos de plazas, en portales de tiendas, en cualquier lugar donde no la echaran. Comió sobras de basura. Vendió todo lo que tenía, hasta su anillo de matrimonio, por monedas que duraban un día antes de desaparecer. Se estaba preparando mentalmente para la posibilidad muy real de morir cuando el abogado apareció. «Señora Cortázar», había dicho, encontrándola acurrucada bajo un puente, «tengo noticias sobre una herencia». Al principio pensó que era una burla cruel, pero el abogado, don Arturo Maldonado, era completamente serio. Le explicó que don Sebastián Villarreal, un primo segundo del difunto Edmundo, había muerto 3 meses atrás sin herederos directos. La familia Cortázar, en su arrogancia, había rechazado la herencia porque la propiedad tenía una reputación terrible. Nadie quería la mansión Villarreal. Así que por un tecnicismo legal, por ser viuda del único descendiente masculino vivo de esa rama familiar en el momento de la muerte de Sebastián, la propiedad pasaba a Isadora. «Pero debe entender», había advertido don Arturo con nerviosismo, «esta propiedad tiene
Una historia. 14 sirvientas han huido de ella en 8 años. Todas cuentan la misma historia. Gritos en la noche, gritos que vienen del tercer piso, del cuarto sellado. ¿Cuarto sellado?, había preguntado Isadora. Sí, don Sebastián selló uno de los cuartos del tercer piso antes de morir. Cadenas, candados, tablas clavadas en la puerta, nadie sabe por qué. Pero las sirvientas decían que de ahí venían los gritos, que algo maligno estaba encerrado ahí, que podían escuchar arañazos en la puerta, voces suplicando ser liberadas. Una de ellas juró que vio sangre filtrándose por debajo de la puerta. Todas huyeron aterradas. Isadora había mirado al abogado durante un largo momento. Luego dijo: «La acepto. ¿Está segura? Esta propiedad podría estar maldita, podría ser peligrosa. Señor Maldonado, pasé los últimos 6 meses viviendo en la calle, comiendo basura, siendo escupida y apedreada por personas que una vez llamé amigas. Una mansión embrujada es un paso hacia arriba comparado con eso. Acepto la herencia». Y así fue como Isadora llegó a estar de pie frente a las puertas de hierro forjado de la mansión Villarreal en una tarde gris de octubre, con las llaves pesadas en su mano y un nudo de aprensión en el estómago. La mansión era enorme. 3 pisos de piedra gris con torres en las esquinas, ventanas altas con contraventanas cerradas, un jardín que alguna vez había sido hermoso, pero ahora estaba salvaje y descuidado. Había algo opresivo en la forma en que se alzaba contra el cielo nublado, como si absorbiera la luz en lugar de reflejarla. Las ventanas parecían ojos oscuros mirándola. Las puertas parecían una boca cerrada guardando secretos. Isadora empujó las puertas de hierro. Chirriaron lúgubremente al abrirse y ella se preguntó cuándo fue la última vez que alguien había entrado por ellas. Caminó por el sendero de grava hacia la entrada principal. La puerta era de madera oscura, tan alta que se sentía como entrar a una catedral. Probó la llave más grande. Se deslizó suavemente en la cerradura y giró con un clic satisfactorio. La puerta se abrió hacia una oscuridad absoluta. Isadora encendió la linterna que había comprado con las últimas monedas que le quedaban. El haz de luz reveló un vestíbulo masivo con un techo que se elevaba 3 pisos. Una escalera de mármol se curvaba hacia arriba, dividiéndose en el segundo piso. Había muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas en la penumbra. Candelabros de cristal colgaban del techo, cubiertos de telarañas tan densas que parecían encaje gris. El aire olía a cerrado, a humedad, a algo más que no podía identificar. Algo orgánico y ligeramente dulce, como flores muertas. «Hogar, dulce hogar», murmuró Isadora para sí misma, tratando de sonar valiente y fracasando. Pasó la primera hora explorando el primer piso. Había una sala de estar con sofás elegantes bajo las sábanas, un comedor con una mesa que fácilmente podía sentar a 20 personas, una biblioteca con estantes del piso al techo llenos de libros, una cocina enorme con una estufa de hierro que parecía que no se había usado en meses, despensas llenas de latas y frascos con comida que aún era comestible. El segundo piso tenía dormitorios. 8 en total. Isadora eligió el que parecía haber sido el cuarto principal. Tenía una cama con dosel, armarios enormes, un tocador con un espejo ovalado. Quitó las sábanas polvorientas de los muebles y abrió las ventanas para dejar entrar aire fresco. La vista daba a los jardines traseros, donde podía ver una fuente seca cubierta de musgo y estatuas de ángeles manchadas de tiempo. Estaba organizando sus pocas pertenencias cuando escuchó el primer ruido. Un golpe sordo, viniendo de arriba, del tercer piso. Isadora se quedó completamente quieta, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Forzó sus oídos a escuchar. 30 segundos, 1 minuto, nada. Tal vez había sido su imaginación, o tal vez era la casa asentándose.
Las casas viejas hacían ruido todo el tiempo, ¿verdad? Siguió desempacando, pero no pudo sacudirse la sensación de que algo estaba mal, de que había algo en esta casa, algo observándola. Cuando la noche cayó, Isadora encendió todas las lámparas que pudo encontrar. No había electricidad en la mansión, solo lámparas de aceite y velas. La luz temblorosa proyectaba sombras danzantes en las paredes que parecían moverse con vida propia. Cocinó una cena simple con las provisiones que encontró en la despensa. Sopa de lata y pan duro. Comió sola en esa mesa enorme en el comedor, con el sonido de su cuchara contra el tazón amplificado en el silencio. Después de cenar, se sentó en la biblioteca, tratando de leer uno de los libros, pero no podía concentrarse. Sus ojos seguían yendo hacia el techo, hacia arriba, donde sabía que estaba el tercer piso, el cuarto sellado. ¿Qué había ahí arriba? Parte de ella quería subir inmediatamente y averiguarlo, pero otra parte, la parte que había aprendido a sobrevivir en las calles, le decía que esperara, que se familiarizara con la casa primero, que no hiciera nada estúpido. Decidió ir a dormir. Subió a su dormitorio en el segundo piso, cerró la puerta con llave y se metió en la cama con su ropa puesta, manteniendo un cuchillo de cocina bajo la almohada. No era mucho como arma, pero la hacía sentir un poco más segura. Se estaba quedando dormida cuando lo escuchó. Un grito, débil, distante, pero inconfundiblemente humano. Isadora se sentó de golpe en la cama, con el corazón desbocado. El grito había venido de arriba, del tercer piso. Esperó, conteniendo la respiración. Silencio. Tal vez lo había soñado, tal vez era el viento, tal vez era otro grito. Más fuerte esta vez, más claro, una voz masculina, ronca de desesperación. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuda! Isadora salió de la cama, agarrando el cuchillo y la linterna. Sus manos temblaban tanto que casi deja caer ambos. Se obligó a respirar, a pensar. Esa voz era real. Alguien estaba en el tercer piso. Alguien que necesitaba ayuda. Pero todas las historias que había escuchado sobre esta casa hablaban de gritos sobrenaturales, de espíritus malignos. ¿Y si era una trampa? ¿Y si algo estaba tratando de atraerla hacia arriba? Otro grito, este lleno de tal agonía que hizo que Isadora se estremeciera. «¡Por favor, alguien! ¡Estoy muriendo! ¡Agua!». Eso decidió las cosas. Fuera lo que fuera, fantasma o persona, estaba sufriendo. Y después de todo lo que había pasado, después de todas las veces que había rogado por ayuda y nadie había venido, Isadora no podía simplemente ignorar esos gritos. Abrió la puerta de su habitación y salió al pasillo. La casa estaba completamente oscura, excepto por el haz de su linterna. Encontró las escaleras que subían al tercer piso. Eran más estrechas que las escaleras principales, claramente diseñadas para el servicio. Los escalones crujieron bajo sus pies descalzos mientras subía. El tercer piso era diferente al resto de la casa, más estrecho, más claustrofóbico. Había un pasillo largo con puertas a ambos lados. Cuartos de sirvientes, supuso. Todos estaban abiertos y vacíos, excepto uno. Al final del pasillo había una puerta que era imposible ignorar. Estaba envuelta en cadenas gruesas que se cruzaban en un patrón complejo. Había al menos 5 candados diferentes asegurando las cadenas. Y encima de todo eso, tablones de madera habían sido clavados en diagonal a través de la puerta, los clavos hundidos tan profundamente que las cabezas apenas eran visibles. Isadora se acercó lentamente. Podía escuchar algo del otro lado, respiración pesada, sollozos suaves. «¿Hola?», llamó con voz temblorosa. «¿Hay alguien ahí?». La respiración se detuvo. Luego, una voz, áspera y débil. ¿Quién eres?». «Me llamo Isadora. Acabo de mudarme aquí». «¿Quién eres tú? ¿Por qué estás encerrado?». Hubo una pausa larga. Luego, «Mi nombre es Dante. He estado encerrado aquí, no sé cuánto tiempo, meses, tal vez más».
El dueño, don Sebastián, él murió. Nadie más sabe que estoy aquí. He estado solo, sin comida, sin agua apenas. Por favor, tienes que sacarme. Isadora sintió que se le heló la sangre. ¿Estás diciendo que has estado encerrado aquí desde que don Sebastián murió? Eso fue hace 3 meses. ¿3 meses? La voz sonó devastada. Dios mío, 3 meses. Pensé que sería menos o más. Ya no puedo diferenciar los días de las noches. ¿Por qué te encerró aquí? Otra pausa, más larga esta vez, porque descubrí lo que le estaba haciendo a las sirvientas, a las chicas jóvenes que contrataba. Las violaba una y otra vez, y cuando amenazaban con contar, las amenazaba con destruir a sus familias, con acusarlas de robo, con arruinar su reputación. Yo era el tutor de sus hijos. Las escuché llorando una noche. Las vi con moretones. Confronté a Sebastián. Le dije que iría a las autoridades. Su voz se quebró. Me drogó. Cuando desperté, estaba aquí, encadenado. Me dijo que me dejaría morir lentamente, que nadie me encontraría nunca, que le diría a todos que había robado dinero y huido. Y entonces, simplemente me dejó aquí. Isadora se cubrió la boca con la mano, sintiendo náuseas. ¿Y las sirvientas? Las que huyeron podían escucharme gritar, golpear la puerta, pero él les había dicho que este cuarto estaba embrujado, que un demonio estaba sellado aquí, así que cuando me escuchaban pensaban que era algo sobrenatural. Tenían tanto miedo que huían. Su voz se volvió más débil. Por favor, necesito agua, necesito comida, estoy tan débil, no puedo durar mucho más. Isadora miró las cadenas, los candados, los tablones. Necesitaría herramientas para romper todo eso. Y tiempo. Voy a sacarte, dijo con determinación. Pero necesito encontrar herramientas. Dame 1 hora. ¿Puedes esperar 1 hora? No tengo otra opción, respondió Dante débilmente. Isadora corrió de vuelta al primer piso. Buscó frenéticamente en cada habitación hasta que encontró un cobertizo de herramientas detrás de la cocina. Encontró un martillo, un cincel, una sierra, una palanca. Corrió de vuelta arriba con las herramientas tintineando en sus brazos. Comenzó con los tablones. La madera era vieja y se astilló fácilmente bajo la palanca. Uno por uno los arrancó de la puerta. Luego comenzó con los candados. No tenía las llaves, así que tuvo que romperlos. Colocó el cincel contra el grillete de cada candado y golpeó con el martillo. Una y otra vez. Sus brazos ardían. Sudor corría por su cara, pero no se detuvo. Tomó casi 2 horas romper todos los candados. Cuando finalmente cayó el último, las cadenas se aflojaron. Las retiró de la puerta y cayeron al suelo con un estruendo metálico que resonó por toda la casa. Isadora puso su mano en la manija de la puerta. Respiró profundo. Luego la abrió. El olor que salió casi la hizo vomitar. Era el olor de un cuerpo humano sin higiene durante meses, de orina y heces y sudor y enfermedad. Pero peor que el olor era lo que vio. El cuarto era pequeño, tal vez 3 metros por 3. No había ventanas, no había muebles, excepto un catre sucio en la esquina. Y en ese catre había un hombre, o lo que quedaba de un hombre. Dante era alto. Probablemente había sido robusto una vez, pero ahora era piel y huesos. Su rostro estaba demacrado, con mejillas hundidas y ojos desorbitados. Tenía barba larga y enmarañada. Su ropa estaba sucia y rasgada. Había una cadena atada a su tobillo, conectada a un anillo de hierro en la pared. La piel alrededor del tobillo estaba en carne viva y sangrante, pero lo peor eran sus ojos. Estaban llenos de tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta desesperación que Isadora tuvo que apartar la mirada. «Dios mío», susurró. Dante trató de sentarse, pero no tuvo la fuerza. Colapsó de vuelta en el catre. «Agua», gimió. «Por favor». Isadora corrió escaleras abajo y llenó una jarra con agua. Subió corriendo de vuelta, se arrodilló junto a Dante y sostuvo la jarra en sus labios. Él bebió desesperadamente, con tanta rapidez que se ahogó y tosió. Despacio,
dijo ella suavemente. Despacio. Si bebes demasiado rápido te enfermarás. Dante asintió, pero sus ojos no dejaban la jarra. Bebió más lentamente esta vez, pero vaciando cada gota. Cuando terminó, cerró los ojos. Gracias, susurró. Gracias. Necesito romper esa cadena en tu tobillo, dijo Isadora. Luego te llevaré abajo. Necesitas comida y atención médica. Usó el cincel y el martillo para romper la cadena. Tomó varios intentos, pero finalmente cedió. Dante gimió de alivio cuando el peso se soltó. ¿Puedes caminar?, preguntó Isadora. No lo sé. No he estado de pie en mucho tiempo. Entre los dos lograron que Dante se pusiera de pie, pero sus piernas cedieron inmediatamente. Isadora no era fuerte, pero la desesperación le dio fuerza. Lo sostuvo, dejando que se apoyara pesadamente en ella. Paso a paso lo ayudó a bajar las escaleras. Fue un proceso dolorosamente lento. Dante jadeaba con cada escalón. Sudor brotaba de su frente, pero siguió adelante. Finalmente llegaron al segundo piso. Isadora lo llevó a uno de los dormitorios y lo ayudó a acostarse en la cama. Luego corrió a buscar más agua, algo de comida suave, trapos limpios. Pasó las siguientes horas cuidándolo. Le dio sopa en pequeñas cucharadas. Limpió su cara y manos con trapos húmedos. Vendó el tobillo destrozado lo mejor que pudo. Dante se quedó dormido a mitad de todo, su cuerpo finalmente sucumbiendo al agotamiento. Isadora se sentó en una silla junto a la cama, observándolo dormir. Su mente trabajaba furiosamente. Si lo que Dante había dicho era verdad, si don Sebastián Villarreal había sido un monstruo que violaba sistemáticamente a las sirvientas jóvenes, entonces esta casa no era solo un hogar, era una escena del crimen, y las pruebas tenían que estar en algún lugar. Esperó hasta que el sol comenzó a salir. Luego, dejando a Dante durmiendo, comenzó a buscar. Revisó cada habitación del tercer piso metódicamente. La mayoría de los cuartos de sirvientes estaban vacíos, pero en uno encontró algo. Una pequeña caja de madera escondida debajo de una tabla suelta en el piso. La abrió. Dentro había cartas, docenas de ellas, escritas en letra temblorosa por manos que claramente habían estado llorando mientras escribían. Eran de las sirvientas, cartas que nunca habían sido enviadas, probablemente confiscadas por Sebastián. Cartas suplicando a sus familias que vinieran por ellas. Cartas describiendo lo que les estaba haciendo. Los nombres en las cartas coincidían con los nombres de las 14 sirvientas que habían huido. Isadora sintió que la rabia ardía en su pecho. Este hombre, este maldito hombre, había destruido tantas vidas. Y nadie había sabido, nadie había hecho nada. Siguió buscando. En el dormitorio principal de Sebastián, en el segundo piso, encontró algo aún más perturbador. Diarios. Años de diarios donde Sebastián documentaba meticulosamente sus crímenes. Los leía como si fueran logros, como si fuera algo de lo que estar orgulloso. Y lo peor, no había estado solo. Varios hombres del pueblo habían participado. El alcalde, don Felipe Ramírez, el juez, don Octavio Peña, el jefe de policía, capitán Esteban Durán. Sebastián los invitaba a la mansión, les traía a las chicas, todos participaban en los abusos y todos se cubrían mutuamente. Isadora tuvo que correr al baño para vomitar. Cuando finalmente pudo respirar de nuevo, se lavó la cara con agua fría y se miró en el espejo. Su rostro estaba pálido, sus ojos estaban rojos. Pero había algo diferente en ellos ahora. Había fuego. Estos hombres habían arruinado vidas durante años, y nadie los había detenido, nadie los había expuesto. Pero ella lo haría. Ella y Dante lo harían. Regresó al cuarto donde Dante dormía. Él estaba despertando, gimiendo suavemente. «¿Cómo te sientes?», preguntó ella.
Como si hubiera estado encerrado en un cuarto oscuro durante 3 meses, respondió con humor negro. Pero mejor que ayer, gracias a ti. Encontré algo, dijo Isadora mostrándole las cartas y los diarios. Sebastián documentó todo, cada crimen, cada víctima. Y no estaba solo. Hay otros hombres involucrados, hombres poderosos. Dante miró los documentos con ojos que lentamente se llenaron de lágrimas. Las chicas, las pobres chicas. Su voz se quebró. Traté de ayudarlas, traté de detenerlo, y por eso terminé encadenado, mientras ellas seguían sufriendo. Pero ya no, dijo Isadora con fiereza. Vamos a exponer a todos estos hombres. Vamos a asegurarnos de que paguen por lo que hicieron. ¿Cómo?, preguntó Dante. Son los hombres más poderosos del pueblo. El alcalde, el juez, el jefe de policía. Controlan todo. Si intentamos exponerlos, solo nos matarán, como Sebastián trató de matarme a mí. Entonces iremos más alto, dijo Isadora. Al gobernador, directamente, con todas las pruebas. Y no iremos solos, iremos con las víctimas, con las 14 sirvientas que huyeron de aquí. Dante la miró como si estuviera loca. Esas mujeres están aterradas, han pasado años tratando de olvidar. ¿Por qué querrían volver a vivir ese trauma? Porque merecen justicia, respondió Isadora. Y porque si no lo hacemos, estos hombres seguirán haciendo daño, seguirán encontrando nuevas víctimas. Esto tiene que terminar. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de Isadora? ¿Habrías arriesgado todo para buscar justicia para extrañas? ¿O habrías tomado los documentos y simplemente huido? Cuéntame en los comentarios, porque tu experiencia puede ayudar a otra mujer que esté pasando por algo similar. Tu historia importa. Durante los siguientes días, Dante se recuperó lentamente. Isadora cocinaba comidas nutritivas para él. Le ayudaba a caminar por la casa para reconstruir su fuerza. Le cortó el cabello y la barba. Le dio ropa limpia que encontró en los armarios de la mansión. Lentamente, el esqueleto viviente que había encontrado en ese cuarto comenzó a parecerse a un hombre de nuevo. Pero las cicatrices emocionales eran más profundas. Dante tenía pesadillas todas las noches. Gritaba en su sueño. Se despertaba sudando y temblando, convencido de que todavía estaba encadenado en ese cuarto oscuro. Isadora se sentaba con él en esas noches, sosteniendo su mano, recordándole que estaba a salvo. «Lo siento», dijo él una noche después de despertar de otra pesadilla. «No quiero que tengas que lidiar con esto, con mi locura». «No es locura», respondió Isadora suavemente. «Es trauma. Es lo que le pasa a una persona cuando sufre algo inimaginable. Y no tienes que disculparte por ello. Nunca. ¿Cómo puedes ser tan compasiva después de todo lo que te pasó? Después de que tu propia familia política te echó a la calle». Isadora sonrió amargamente. «Tal vez porque entiendo lo que es ser acusado falsamente. Lo que es que la gente te mire como si fueras un monstruo cuando no hiciste nada malo». Hizo una pausa. «Mi esposo murió de un paro cardíaco. El médico lo confirmó. Pero su familia necesitaba a alguien a quien culpar, alguien a quien odiar. Así que me eligieron a mí, me llamaron asesina, me quitaron todo, me dejaron morir en la calle». Su voz se endureció. «Así que sí, entiendo exactamente lo que es ser víctima de mentiras. Y por eso no puedo quedarme de brazos cruzados cuando sé que hay otras víctimas sufriendo». Dante la miró con algo cercano a la adoración. «Eres la persona más fuerte que he conocido». «No soy fuerte», dijo Isadora. «Solo estoy cansada de que los hombres poderosos arruinen vidas y salgan impunes. Estoy cansada de ser la víctima. Así que voy a convertirme en algo más. Voy a convertirme en la que lucha». Una semana después de liberar a Dante, Isadora comenzó su búsqueda de las 14 sirvientas. Usando los nombres de las cartas, preguntó discretamente en el pueblo. Fue difícil. La gente la reconocía como la viuda acusada de asesinato. La miraban con sospecha y desprecio.
pero ella persistió. Encontró a la primera sirvienta, una mujer llamada Carmela, trabajando en una lavandería. Tenía solo 22 años, pero sus ojos parecían mucho más viejos. Cuando Isadora mencionó la mansión Villarreal, Carmela palideció. «No quiero hablar de ese lugar», dijo rápidamente. «Olvida que alguna vez trabajé ahí. Carmela, por favor, sé lo que te hizo. Encontré tus cartas y encontré los diarios de Sebastián donde documentó sus crímenes». Carmela se quedó completamente quieta. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. «Nadie me creyó», susurró. «Cuando finalmente reuní el coraje de contarle a mi madre lo que estaba pasando, ella me dijo que estaba mintiendo, que un hombre tan respetado como don Sebastián nunca haría algo así. Me llamó prostituta, me echó de la casa. Tuve que hacer cosas horribles para sobrevivir después de eso», sollozó. «Y todo porque nadie me creyó». Isadora tomó sus manos. «Yo te creo, y tengo las pruebas de que todo lo que dijiste era verdad, pero necesito tu ayuda. Necesito que testifiques, porque no fue solo Sebastián. Había otros hombres, hombres que todavía están en el poder, y si no los detenemos, harán lo mismo a otras chicas». Carmela la miró con ojos llenos de miedo. «Si testifico, me matarán. Si no lo hacen, seguirán haciendo daño, y vivirás el resto de tu vida sabiendo que podrías haberlos detenido». Isadora apretó sus manos. «Sé que es mucho pedir, sé que es aterrador, pero piensa en todas las chicas que vendrán después. Piensa en darles la oportunidad que tú no tuviste». Carmela lloró durante mucho tiempo, pero finalmente asintió. «De acuerdo, testificaré, pero solo si otras también lo hacen. No puedo hacerlo sola». «No tendrás que hacerlo», prometió Isadora. Una por una, Isadora encontró a las otras sirvientas. Algunas estaban casadas ahora, tratando de construir vidas normales. Algunas trabajaban en empleos humildes, apenas sobreviviendo. Una había terminado como prostituta porque nadie más la contrataría después de que corrió el rumor de que había sido deshonrada en la mansión Villarreal. Dos habían intentado suicidarse. Todas llevaban las cicatrices de lo que les había pasado. Y todas, cuando Isadora les mostró las pruebas, cuando les ofreció la oportunidad de finalmente ser creídas, dijeron que sí. 9 de las 14 aceptaron testificar. Las otras 5 estaban demasiado traumatizadas o tenían demasiado miedo, pero 9 era suficiente. Isadora y Dante compilaron todos los documentos, las cartas, los diarios, las listas de nombres y fechas. Lo organizaron todo meticulosamente. Luego Isadora escribió una carta al gobernador, explicando todo. Estaban listos para enviar el paquete cuando escucharon caballos acercándose a la mansión. Dante miró por la ventana y palideció. «Es el alcalde Ramírez y trae hombres con él». «¿Cómo sabe que estamos aquí?», preguntó Isadora. «Alguien debe haber hablado. Alguien nos vio preguntando por las sirvientas». Efectivamente, 5 jinetes se detuvieron frente a la mansión. Isadora reconoció al alcalde Felipe Ramírez, un hombre corpulento con un bigote elaborado. Los otros 4 eran claramente pistoleros a sueldo. Ramírez golpeó la puerta con fuerza. «Señora Cortázar, sé que está ahí. ¡Abra la puerta!». Isadora miró a Dante. «¿Qué hacemos?». «No abras», susurró él. «No podemos dejarlos entrar». «Señora Cortázar», gritó Ramírez, «vine a advertirle. Esta propiedad tiene una historia peligrosa, múltiples muertes inexplicables. No es seguro para una mujer sola quedarse aquí. Vine a ofrecerle asistencia para mudarse a un lugar más apropiado». Era una mentira transparente. Ramírez sabía que ella había estado preguntando por las sirvientas, sabía que estaba cerca de exponer sus crímenes y ahora había venido a silenciarla. Isadora respiró profundo. Luego abrió una ventana del segundo piso. «Alcalde Ramírez, gracias por su preocupación, pero estoy perfectamente bien aquí». Ramírez levantó la vista hacia ella.
Incluso desde esa distancia pudo ver la furia en sus ojos. Señora, insisto, esta casa no es segura. Debe venir conmigo inmediatamente. No, gracias. Aprecio la oferta, pero me quedaré aquí. Ramírez intercambió miradas con sus hombres. Luego dijo algo que confirmó todas las sospechas de Isadora. Señora Cortázar, me han llegado rumores perturbadores. Dicen que ha estado acosando a mujeres respetables del pueblo, haciendo acusaciones escandalosas sobre hombres honorables. Como alcalde, no puedo permitir que este comportamiento continúe. ¿Acusaciones?, gritó Isadora. ¿Llama acusaciones a la verdad documentada? Tengo los diarios de Sebastián Villarreal, tengo las cartas de las víctimas, tengo pruebas de años de crímenes cometidos por usted y sus amigos. El rostro de Ramírez se puso rojo de ira. Esas son difamaciones serias, señora. ¿Podría arrestarla por eso? Inténtelo, porque en el momento en que lo haga, todo saldrá a la luz. Todos sabrán lo que hizo, lo que todos ustedes hicieron. Ramírez dio un paso hacia la casa. Señora, ha cometido un error muy serio, muy serio. Su voz se volvió fría. Esta casa ha tenido muchos accidentes, incendios, derrumbes, muertes misteriosas. Sería una tragedia si usted sufriera el mismo destino. Era una amenaza de muerte directa, y lo sabía. Si algo me pasa, los documentos van directamente al gobernador, mintió Isadora. Ya hice arreglos. Si no recibo noticias de un abogado cada semana, todo se envía automáticamente. Era un farol. No había hecho tales arreglos. Pero Ramírez no lo sabía. Él la miró durante un largo momento. Luego montó su caballo. Tiene una semana, señora Cortázar, una semana para dejar esta ciudad, porque después de eso no puedo garantizar su seguridad. Accidentes pasan, especialmente a mujeres que no saben cuándo mantener la boca cerrada. Espoleó su caballo y los 5 hombres se alejaron. En el momento en que se fueron, las piernas de Isadora cedieron. Se dejó caer en el piso, temblando. Dante corrió hacia ella. «¿Estás bien? ¿Estás bien?» Se fueron. «Por ahora», dijo Isadora, «pero volverán y la próxima vez no serán tan amables». «Entonces tenemos que movernos rápido», dijo Dante. «Tenemos que enviar los documentos al gobernador ahora. Hoy». «¿Cómo? No podemos ir al correo. Ramírez probablemente lo está vigilando y no confiamos en nadie del pueblo». Dante pensó por un momento. «Hay un sacerdote, Padre Ignacio. Él era amigo mío antes de que todo esto pasara. Es un buen hombre. Odia la corrupción. Si le pedimos que lleve los documentos al gobernador personalmente, lo hará. ¿Confías en él? Con mi vida. Entonces vamos». Pero salir de la mansión era arriesgado. Ramírez probablemente tenía hombres vigilando. Necesitaban una distracción. Isadora tuvo una idea. Encendió un fuego en la chimenea de la cocina y lo hizo humear tanto como pudo. Pronto, columnas de humo negro salían de la mansión. Desde afuera, parecería que la casa se estaba incendiando. Como esperaba, escuchó gritos y pasos. Los vigilantes de Ramírez corrían hacia la casa para ver qué pasaba. Isadora y Dante escaparon por la puerta trasera, llevando todos los documentos en una bolsa. Corrieron a través de los jardines, saltaron la cerca trasera y se escabulleron por callejones hasta llegar a la pequeña iglesia en el borde del pueblo. El padre Ignacio estaba rezando cuando entraron. Se levantó, sorprendido. «¿Dante?», dijo incrédulo. «Pensé que estabas...». Todos dijeron que habías huido, que habías robado dinero y... «Fue mentira, padre», interrumpió Dante. «Todo fue mentira. Sebastián Villarreal me encerró en su mansión durante meses. Me dejó morir. Habría muerto si ella no me hubiera encontrado», señaló a Isadora. Rápidamente le explicaron todo. Le mostraron los documentos. El padre Ignacio los leyó con expresión cada vez más horrorizada. «Dios mío», susurró. «Sabía que Ramírez y sus amigos eran corruptos, pero esto es monstruoso.
Padre, necesitamos que lleve estos documentos al gobernador, suplicó Isadora. Personalmente, no podemos confiar en nadie más del pueblo, y si nos ven intentando salir, nos matarán. El padre Ignacio asintió gravemente. Iré, saldré esta noche, cabalgaré toda la noche si es necesario, y me aseguraré de que estos documentos lleguen a las manos del gobernador. Gracias, padre, dijo Dante con lágrimas en los ojos. Gracias. No, gracias a ustedes por tener el coraje de hacer lo correcto. Ahora vayan, escóndanse, manténganse a salvo. Volveré con ayuda tan pronto como pueda. Isadora y Dante regresaron a la mansión por una ruta diferente. El falso incendio se había apagado, pero había causado suficiente pánico como para que los vigilantes se confundieran. Lograron volver sin ser vistos. Los siguientes 3 días fueron tensos. Cada ruido los sobresaltaba. Cada sombra parecía amenazante. Dormían en turnos, siempre alerta. Isadora mantenía el cuchillo de cocina cerca. Dante había encontrado un rifle viejo en el sótano y lo mantenía cargado. Al 4.º día, escucharon caballos. Muchos caballos. Dante corrió a la ventana y luego sonrió. «Es el gobernador. Trajo soldados». Efectivamente, una procesión de al menos 20 jinetes se acercaba a la mansión. Al frente iba el padre Ignacio y un hombre distinguido con uniforme militar, el gobernador don Gustavo Mendoza. Isadora y Dante salieron a recibirlos. «Señora Cortázar, señor Dante», dijo el gobernador desmontando. «El padre Ignacio me mostró los documentos que recopilaron. Son perturbadores, por decir poco. He venido personalmente para arrestar a los responsables, pero primero necesito tomar sus declaraciones oficiales». Pasaron las siguientes horas contándole todo al gobernador, cada detalle, cada crimen. Dante habló de su encarcelamiento. Isadora habló de las cartas que había encontrado, de las sirvientas que había rastreado. El gobernador escuchó todo con expresión sombría. «Esto es peor de lo que imaginé», dijo finalmente. «Estos hombres han corrompido la ley misma, el alcalde, el juez, el jefe de policía. Todos ellos». Se puso de pie. «Voy a arrestarlos inmediatamente. Y quiero que las víctimas sepan que serán protegidas. Traeré testigos desde la capital si es necesario para asegurar un juicio justo». «¿Y nosotros?», preguntó Dante. «Mi nombre, fui acusado falsamente de robo. Su nombre será limpiado oficialmente», prometió el gobernador. «Y señora Cortázar, también investigaré las circunstancias de la muerte de su esposo. Si fue verdad que murió de causas naturales, como sospecho que fue, su reputación también será restaurada». Isadora sintió lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. «Gracias, gracias». Los arrestos ocurrieron esa misma tarde. El gobernador y sus soldados entraron al pueblo y arrestaron al alcalde Ramírez, al juez Peña y al capitán Durán. Los 3 trataron de resistir. Ramírez incluso intentó sobornar al gobernador, pero el gobernador no se doblegó. Los puso en cadenas y los llevó a la capital para ser juzgados. El juicio duró 2 meses. Las 9 sirvientas testificaron. Sus testimonios fueron desgarradores. Contaron años de abuso, de amenazas, de trauma. Los diarios de Sebastián fueron presentados como evidencia. Las cartas fueron leídas en voz alta en la corte. Los 3 hombres fueron declarados culpables de múltiples cargos de violación, abuso, conspiración y obstrucción de la justicia. Fueron sentenciados a ser colgados. Isadora fue a ver la ejecución, no porque disfrutara viendo morir a la gente, sino porque necesitaba verlo con sus propios ojos. Necesitaba saber que estos hombres no podrían hacer daño nunca más. Cuando las trampillas se abrieron y los 3 hombres cayeron, cuando sus cuellos se rompieron con chasquidos audibles, Isadora sintió algo soltarse en su pecho. No era alegría, era más como cierre, como si un capítulo terrible finalmente hubiera terminado.
Dante estaba a su lado, tomó su mano y la apretó. «Se acabó», susurró. «Sí», respondió ella. «Se acabó». Pero no era el final, era un comienzo. El nombre de Isadora fue limpiado oficialmente. El médico que había examinado a su esposo testificó que la muerte había sido definitivamente por causas naturales. La familia Cortázar fue forzada a emitir una disculpa pública y a devolver la parte de la herencia que le correspondía a Isadora. No era mucho, pero era algo. Dante también fue exonerado completamente. El gobernador le ofreció un puesto como inspector de escuelas, asegurándose de que ningún maestro o tutor abusara de sus estudiantes. Dante aceptó con gratitud. Y la mansión Villarreal, el lugar donde 14 mujeres habían huido aterradas, el lugar donde Dante había estado encerrado y torturado, el lugar donde tantos horrores habían ocurrido. Isadora tomó una decisión. «Vamos a convertirla en algo bueno», le dijo a Dante. «Un refugio para mujeres que han sido abusadas, para niños que necesitan protección. Convertiremos este lugar de sufrimiento en un lugar de sanación». Dante sonrió. «Me gusta esa idea. Me gusta mucho». Trabajaron juntos durante los siguientes meses para transformar la mansión. Contrataron personal de confianza, trajeron médicos y consejeros, crearon habitaciones seguras y acogedoras, y lentamente comenzaron a llegar las primeras mujeres. Mujeres que habían huido de esposos violentos, mujeres que habían sido abusadas, mujeres que necesitaban un lugar seguro para sanar. Y las 14 sirvientas originales, las que habían testificado, todas fueron invitadas a trabajar en el refugio si querían. 7 de ellas aceptaron. Dijeron que era catártico, que convertir su lugar de trauma en un lugar de sanación les ayudaba a procesar lo que les había pasado. Durante todo este tiempo, Isadora y Dante se fueron acercando más. Comenzó con respeto mutuo, con gratitud, pero lentamente se transformó en algo más profundo, en comprensión, en afecto, en amor. No fue como los matrimonios típicos de la época. No fue Dante pidiendo permiso o Isadora siendo pasiva. Fue ambos decidiendo juntos que querían pasar el resto de sus vidas como compañeros, como iguales, como dos personas rotas que habían encontrado sanación juntas. Si tú también has sentido que te juzgan por cosas que no controlaste, por crímenes que no cometiste, quiero que sepas que no estás sola. Comparte en los comentarios cómo superaste esa situación, porque tu consejo puede ser la luz que otra persona necesita. Se casaron en una ceremonia simple en la capilla del refugio. Las sirvientas asistieron, el padre Ignacio ofició, el gobernador envió sus bendiciones. Fue un día de alegría genuina después de tanto sufrimiento. Esa noche, acostados juntos por primera vez como marido y mujer, Dante le preguntó: ¿alguna vez imaginaste que las cosas terminarían así? ¿Cuando estabas viviendo en las calles? ¿Cuando yo estaba encadenado en ese cuarto? ¿Imaginaste que podríamos llegar aquí? Isadora pensó por un momento. No. En esos momentos más oscuros no podía imaginar nada más allá de sobrevivir el siguiente día. Pero tal vez esa es la lección, que incluso en la oscuridad más profunda, incluso cuando parece que no hay esperanza, las cosas pueden cambiar, pueden mejorar. Gracias por salvarme, dijo Dante suavemente. Gracias por darme una razón para luchar, respondió Isadora. Se quedaron dormidos entrelazados, dos sobrevivientes que habían encontrado paz en los brazos del otro. Los años pasaron. El refugio Villarreal se convirtió en una institución respetada. Ayudaron a cientos de mujeres y niños. El gobernador envió fondos regularmente. Otras familias adineradas donaron también, queriendo ser parte de algo bueno. Isadora tuvo 2 hijos con Dante. Una niña que nombraron Esperanza. Un niño que nombraron Valentín. Los criaron con valores de justicia y compasión. Les enseñaron que el poder no es para abusar, sino para proteger a los vulnerables.
Y el cuarto sellado en el tercer piso, ese cuarto donde Dante había sufrido tanto, fue convertido en un memorial. Pusieron placas con los nombres de todas las víctimas de Sebastián Villarreal y sus cómplices, velas que ardían perpetuamente, y en la pared una frase: del sufrimiento más oscuro puede nacer la luz más brillante. Para todas las víctimas, su dolor no fue en vano, su valentía cambió vidas. Una tarde, muchos años después, una de las sirvientas originales, Carmela, vino a visitar a Isadora. Ahora era una mujer de 40 años, con su propio negocio y una familia. «Quería agradecerte», dijo Carmela, «por creerme cuando nadie más lo hizo, por darme la oportunidad de testificar, por convertir mi vergüenza en fortaleza». «No tienes que agradecerme», respondió Isadora. «Hiciste el trabajo duro. Tú fuiste lo suficientemente valiente para hablar. Yo solo te di la plataforma. Aún así, mi vida habría sido muy diferente si no te hubieras mudado a esa mansión. Si no hubieras sido lo suficientemente valiente para romper esas cadenas y abrir ese cuarto». Carmela sonrió. «¿Sabes? Durante años pensé en ese lugar como mi infierno personal. Pero ahora, cuando paso frente a él y veo lo que se ha convertido, lo veo como el lugar donde finalmente obtuve justicia, donde finalmente fui escuchada». Isadora sintió lágrimas en sus ojos. Esa era la meta: transformar el dolor en poder, el trauma en triunfo. Esa noche, Isadora se paró frente al cuarto que alguna vez había estado sellado. Las cadenas habían sido removidas hace mucho tiempo. La puerta estaba abierta, revelando el memorial dentro. Las velas proyectaban sombras danzantes en las paredes. Pensó en la primera noche en esta mansión, en cómo había escuchado esos gritos y había tenido la opción de ignorarlos, de quedarse a salvo en su cuarto. Pero en cambio había subido, había roto las cadenas, había liberado a Dante. Y esa decisión había cambiado todo. Había salvado una vida, había expuesto décadas de crímenes, había ayudado a traer justicia a 14 mujeres que habían sufrido en silencio. Había creado un refugio que había salvado cientos de vidas más. Había encontrado amor cuando menos lo esperaba. Todo porque se había negado a ignorar los gritos en la oscuridad. Dante la encontró de pie frente al memorial. La rodeó con sus brazos desde atrás. «¿En qué piensas?», preguntó. «En cómo las cosas que parecen maldiciones a veces son bendiciones disfrazadas», respondió ella. «Esta mansión, el lugar donde 14 sirvientas huyeron aterradas, el lugar donde fuiste torturado, se suponía que era mi última opción. Un lugar al que fui porque no tenía dónde más ir. Y en cambio se convirtió en nuestro hogar», dijo Dante. «En el lugar donde construimos algo hermoso de las cenizas de algo terrible». Isadora se volvió para mirarlo. «¿Alguna vez te arrepientes de cómo comenzamos? Del sufrimiento que tuvimos que pasar para llegar aquí». Dante pensó por un momento. Los meses en ese cuarto fueron el infierno, y no le desearía esa experiencia a nadie. Pero si no hubiera pasado por eso, si Sebastián no me hubiera encerrado, si tú no me hubieras encontrado, hizo una pausa, no estaríamos aquí, no habríamos salvado todas esas vidas, no tendríamos a Esperanza y Valentín, no tendríamos este amor. Así que no me arrepiento, porque lo que construimos de ese sufrimiento vale cada momento de dolor». Isadora lo besó suavemente. «Yo tampoco me arrepiento». Esa noche, después de que todos en el refugio se habían ido a dormir, después de que las últimas velas se habían apagado, después de que la mansión se había sumido en un silencio pacífico muy diferente del silencio opresivo que alguna vez la había llenado, Isadora se acostó junto a Dante y sonrió. Había heredado una mansión donde 14 sirvientas habían huido aterradas. Una mansión con un cuarto sellado que guardaba secretos horribles. Una mansión que todos decían estaba maldita. Pero esa maldición
había sido una mentira diseñada para mantener secretos oscuros, para proteger a hombres malvados, para silenciar a las víctimas. Y al romper las cadenas de ese cuarto, al liberar a Dante, al exponer la verdad, Isadora había roto esa maldición. Había transformado un lugar de horror en un lugar de esperanza. Había convertido los gritos de sufrimiento en canciones de sanación. Había tomado el dolor más profundo y lo había transformado en el bien más grande. Y esa decidió mientras se quedaba dormida con la mano de Dante en la suya. Era la historia que quería que la gente recordara. No la de víctimas indefensas, sino la de mujeres que se negaron a permanecer calladas, que se negaron a dejar que los poderosos salieran impunes, que transformaron su dolor en poder, porque a veces las cosas más aterradoras que enfrentamos, las situaciones que parecen desesperadas, son exactamente las situaciones que nos dan la oportunidad de convertirnos en quienes estábamos destinados a ser. No víctimas, sobrevivientes, guerreras, liberadoras. Y al final, después de todo el sufrimiento, después de todas las lágrimas, después de todas las batallas, Isadora había ganado. No solo había sobrevivido, había prosperado. Si esta historia tocó algo profundo en ti, suscríbete para más historias de mujeres que transformaron su dolor en fortaleza. Y déjame en los comentarios, ¿qué parte de la historia de Isadora más se parece a tu propia vida? Tu experiencia es valiosa y puede inspirar a miles de mujeres. También, si tienes algún consejo para hacer este canal aún mejor, compártelo, porque tu opinión es fundamental para crear este contenido. Quiero aprender a mejorar con tus consejos.